Entity Framework es lo que se conoce como un ORM, Object Relational Mapper. Esto es básicamente una técnica que se utiliza para convertir datos entre tipos de sistemas incompatibles en los lenguajes de programación, como por ejemplo convertir los datos, la información que tenemos en una base de datos SQL a objetos propios de nuestro lenguaje de programación en C Sharp, por ejemplo, o objetos que hayamos construido nosotros, que representan una estructura similar a aquellos, a las tablas de la base de datos, por ejemplo. Entity Framework nos ayuda a eliminar la necesidad de escribir gran parte del código de acceso a datos y de convertir los datos a objetos. Por ejemplo, con Entity Framework no necesitamos abrir directamente una conexión a la base de datos y garantizar que la conexión se cierre, sino que Entity Framework ya nos ayuda a, eh, a hacer eso internamente. Además, cuando traemos los datos, no necesitamos crear las consultas SQL, sino que utilizamos un lenguaje, una característica del lenguaje de programación que se llama link, que básicamente estamos haciendo queries o consultas sobre los objetos que tenemos en memoria, que a su vez convierten eh, esos, perdón, no los objetos que tenemos en memoria, sino los objetos que tenemos en el código, y que a su vez Entity Framework se encarga de convertir todas esas consultas en consultas SQL. Más adelante vamos a ver un poco de eso. Okay, lo que vamos a hacer es crear un pequeño proyecto como para ver el uso básico de Entity Framework. Vamos a crear un proyecto, New Project. Vamos a ponerle a la solución Demo Entity Framework. Y a este proyecto le vamos a poner DemoIF Data Access o DA. Va a ser un class library. Además, vamos a crear un proyecto de base de datos. Add New Project. Buscamos por aquí abajo en Other Languages, SQL Server. Okay. DemoIF DB. DemoIF Database. Porque vamos a crear la base de datos. Vamos a modelar la base de datos primero aquí dentro del proyecto y luego vamos a hacer un deployment a el engine de la base de datos. Ok, ahora vamos aquí. Podríamos agregar tablas. Ahora no tenemos todavía una base de datos creada. Vamos a crear una base de datos vacía. Entonces abrimos SQL Server. Y eso simplemente para no tener que crear la estructura aquí, sino que el mismo engine se encargue de crearnos la estructura. Ya vamos a ver. Hablando de la estructura básica de los folders. Pues aquí estoy conectado a mi base, a mi servidor local. Voy a crear una base de datos nueva. Voy a ponerle db demof. Voy a crear una tabla nueva.
voy a ponerle ID persona, que simplemente el identificador único. Como solo van a haber pocos, pues no me voy a preocupar por el tamaño. No va a permitir nulos. Cédula, esto va a ser un n varchar 9. Nombre, primer apellido, segundo apellido. Bien, bueno, podemos, sí, nada de esto va a ser nulo, y digamos que esto pueda tener hasta 20. Entonces ahí está. Este primero va a ser un primary key y listo. Ponemos a la tabla persona. Ahora vamos a nuestro proyecto. Venimos al proyecto de base de datos. Le damos import database, por ejemplo. Seleccionamos una conexión. Le indicamos que debe ser una nueva local. Yo me conecté a esta. Estamos con Windows Authentication y nos conectamos a dbdemo ef. Se intenta conectar, decimos que importe se llaman lo que son los logins, los archivos de los objetos, que haga la estructura de folder esquema tipo de objeto, y comenzamos a importarla. Esperamos unos momentos y vemos que ahora nos importó el esquema, el DBO, un folder de tablas, y aquí está nuestra tabla. Ahora, si yo quiero poner algo adicional, fecha, nacimiento, por ejemplo, y pongo datetime 2 o datetime offset 7, eso sería, y podría darle ya sea publish, cambiar ¿cómo se llama? Aquí la conexión, o podría hacer un schema compare de mi proyecto local con la base de datos que está allí. Le doy compare y me va a decir cuáles son las cosas que han cambiado en la base de datos, o las diferencias que hay entre mi proyecto y esa base de datos. Vemos que hay una diferencia en esta tabla, las columnas. Ven que me dice que hay que agregar algo, y es esta columna fecha nacimiento. Aquí abajo si vemos que mi proyecto local está fecha nacimiento y en el servidor no está. Una vez que yo acepte los cambios que quiero hacer, digamos si lo quito o lo agrego, le damos update, decimos que sí, y una vez que esos cambios se hayan ejecutado, vamos a ver que en nuestra base de datos está la columna nueva que acabamos de crear. Ok, ahora podemos continuar con nuestro acceso a datos. No quiero salvar el esquema compare. Ok, entonces vamos a crear ado de A,
Vamos a ponerlo así, add.NET DA. Ok, entonces yo quisiera ahora hacer, por ejemplo, public. Todavía no sé qué va a ser mi tipo de dato que voy a devolver de persona. Vamos a tener que crear una clase para eso. Estar personas. Ahora deberíamos tener en algún lugar la conexión al connection string. Entonces vamos a crear aquí un string, private string, connection string. Set. Ok, y en el constructor de esta clase vamos a obligar a que requiera el connection string. Entonces ahora podríamos hacer using system.sql. Nos hacen falta system.data.sql client.sql connection. Vamos a poner que con es igual a new connection y vemos que le podemos pasar el connection string. This punto connection string. Ok, using system.data.sql client.sql command cmd. Tenemos que crear un comando. Vemos que aquí le podríamos poner el comando. Por ahora me interesa simplemente traiga todo de persona. Me interesa traer esto como un reader. Vemos que este reader okay. Okay. Using var reader es igual cmd punto algún reader. Vamos a ver a este reader normal. Execute reader. Vamos a ver. Tenemos opciones de behavior. Ok, vamos a cerrar la conexión cuando cerramos el reader. Ok, ahora este reader va a tener read. Entonces while reader.read vamos a sacar la información de el reader. Entonces vamos a crear varias variables aquí.
Vamos a ver qué era lo que teníamos en la base de datos. Ok, entonces vamos a ponerlo entre comentarios para nada más copiar los nombres fácilmente. Ok, entonces string y de persona es igual al reader en la columna persona. O reader.get field value, sé que es de tipo string, le paso el nombre persona. Ok, string, perdón, cédula, vamos a ver. Ok, esto solo me permite la posición 0. Get string. Igual, solo me permite posiciones con índices. Entonces, con índices numéricos, perdón. Entonces volvamos al reader en la posición o así, convert.toString. String nombre es igual convert.toString del reader en nombre. Ok, así seguiríamos con los otros. Cuando ya no pueda leer, pues reader.close es un método, ¿sí? Y ahí se cierra nuestra conexión a la base de datos. Ahora, algo muy importante de hacer siempre que hacemos proyectos es crear proyectos de pruebas. Voy a crear un nuevo proyecto, vengo a C#, voy a test y le voy a poner un proyecto de unit test, demo f unit test. Quiero testear el listar personas. Si quiero le pongo prefijo test o no, eso como queramos ponerle simplemente listar personas y voy a ponerle unit test add.net da. De igual manera el archivo. Ok, ahora desde ese proyecto hago referencia a
mi proyecto de Data Access. Entonces ya sé que puedo referenciar esta clase. Así que es el Data Access, la inicializo. Ocupo pasarle un connection string. Eso lo vamos a hacer viniendo aquí. Vamos a agregar nuevo ítem. Vamos a agregar un application configuration file. Y bueno, podemos venir a properties, settings, más fácil. Creamos aquí settings. Decimos que queremos crear un connection string. Va a ser es una conexión SQL, sí. Va a ser a la base de datos local que creamos hace unos momentos. Esperamos a que cargue la lista de bases de servidores de bases de datos a los que se tiene acceso. Y una vez que se cargue esa lista, la seleccionamos. Seleccionamos el servidor. En este caso va a ser el servidor local, que fue donde creamos la base de datos. Vamos a ver si sale aquí mismo. Creo que no va a salir ahí. Ok. Entonces vamos a ver si podemos pasarle esto. Ok. Aquí sí nos sale. Vemos que aquí está dbdemof. Probamos la conexión. Listo. Lo salvamos. Digamos que nuestro appconfig se creó un setting con la conexión a la base de datos. Entonces ahora lo que podemos hacer es aquí el connection string sería el que está en properties.settings.default. Aquí hace falta algo. Vamos a ver. Compilamos. Properties.settings. Defecto. Ok. Se llama setting, pero no. Connection string demo ef. Muy bien, entonces ahora sí. Connection string demo ef. Eso es un string. Entonces al constructor le pasamos ese connection string. Ahora de a.listar personas. Okay, esto por ahora no está devolviendo nada. Entonces vamos a crear una pequeña clase. Vamos a crear un folder entidades. Vamos a crear ahora una clase que se llama persona. Hacemos pública y digamos que por ahora lo único que me interesa es la cédula y el nombre. Public string nombre. Y la cédula. Volvemos aquí. Ahora le decimos que
va a retornar una lista de entidades punto persona. Inicializamos la lista entidades punto persona lst personas es igual a new persona. Ok, cuando estamos leyendo pues a la lista le agregamos una nueva instancia de esta clase new entidades persona. Si queremos lo inicializamos de una vez. Le vamos a poner que la cédula va a ser igual a la variable cédula y el nombre va a ser igual a la variable nombre. Cuando termina el método retornamos la lista que acabamos de crear. Y este es el test method, entonces va a dar result si queremos, ok, y assert punto is true, que result no es igual a null y result.count mayor que 0. Y un mensaje de error. En el caso de que esas condiciones no se cumplan, pues no hay datos. Ahora procedemos a probar esto. Podemos ir a test, debug all test, quisiéramos. Vamos a Windows Test Explorer y podemos seleccionarlo y decirle debug selected test. Comienza a ejecutarlo. Vemos que aquí tenemos nuestro connection string, se lo asigna a la variable que tenemos allí. Ahora ejecutamos el método listar personas, crea la variable, se intenta conectar, tenemos el comando, ejecutamos el reader y parece que nos va a dar un error, probablemente porque no hemos abierto la conexión. Nos dio un error, cual podemos ver aquí, o podríamos venir aquí, test failed, dice connection property has not been initialized. Ok, entonces hace falta algo aquí que podríamos poner con.createCommand en vez de inicializarlo así. cmd es igual a con.createCommand. Ok, y vamos a ver si ahí ya volvemos a ejecutar la prueba. En este caso sabemos que falló aquí, entonces podríamos poner el breakpoint hasta ahí para que ir un poco más rápido. Saltamos al próximo breakpoint. Ok, abrimos la conexión, creamos el comando, intentamos ejecutar el reader y vamos a ver ahora qué error nos da. Aquí nos da un error, command text property has not been, ok, claro, cmd.commandText es igual a select asterisco from persona. Volvemos a probar. Ok, y
dice no hay datos. Ahora podríamos ir a SQL, vamos a nuestra tabla, editamos. En este caso se me olvidó ponerle esta columna identity, por lo tanto vamos a poner ok, parece que eso está bien y lo actualizamos. Ahora ya hay datos. Volvemos a correr la prueba. Quitamos el reader y ahora el reader sí entró. Traemos la cédula, pues aquí está la cédula, pedimos el nombre, creamos este nuevo elemento, cerramos el reader porque ya no hay datos y lo tenemos en la lista. Se sale el método, volvemos al de la prueba, hacemos el assert y ahora la prueba debería pasar exitosamente, puesto que ya no hay puesto que ahora sí hay datos. Vemos que ahí pasa exitosamente. Ahora, todo esto que acabamos de hacer con Entity Framework lo pudimos haber hecho de una manera mucho más fácil. Okay. Lo que pudimos haber hecho con Entity Framework básicamente era, yo pude haber venido a crear un nuevo ítem de datos, puedo crear un modelo. En este caso le voy a poner model demoif, que sería bueno poner un nombre más significativo. Le voy a decir en este caso que me cree los objetos a partir del crear un designer a partir de la base de datos. Creamos una nueva conexión, volvemos a ponerle el servidor que habíamos utilizado anteriormente, seleccionamos la base de datos, es esta, probamos si nos conecta, perfecto, decimos que sí, que salve el connection string en application config, a no ser que queramos tenerlo en otro lugar. Le voy a poner que la versión que me interesa es la Entity Framework 6. Quiero que me pluralice o singularice los objetos de nombre generados. Y en este momento lo único que me interesa es persona, porque es lo único que tengo en este momento. Esperamos unos momentos a que termine de configurar el esquema. Vemos que ahora nos crea un diagrama, este archivo .edmx que tiene la representación de la tabla con todo lo que tenía, ¿verdad? Tenemos unos archivos aquí que básicamente lo que hacen es generar las clases a partir de los objetos en la base de datos. Vemos que aquí está la tabla persona. Entonces, si ahora yo quisiera hacer esto, pues vamos a crear otro constructor. Bueno, en realidad no. Hacemos esto, ok. Ahora vamos a crear otro método public list persona, pero este persona va a estar en el namespace demo fda.
demo fda punto persona, listar personas, a poner ef simplemente para diferenciar los nombres. Using, mi modelo se llama model demo f, entonces add.d demo fda punto, ok, db demo f entities, voy a ponerle que se llama context, ok. De igual manera inicializamos la lista o algo para poder devolverla, solo que ahora va a ser de esta persona que está aquí. Ok, y el st personas simplemente va a ser igual a ctx punto personas to list. Return lst personas. Muy bien, ahora para que eso nos funcione tenemos que ver varias cosas. Vemos que cuando creamos este nuevo este modelo nos creó por aquí un este connection string, cual tenemos que ponerlo para que nos sirva. Ocupamos un connection string que se llama db demo ef entities y lo ocupamos en la aplicación donde nos vamos a conectar. Entonces aquí deberíamos traer varias cosas. Agregamos la sección de Entity Framework. De hecho, lo que podríamos hacer es, venimos aquí, le damos Manage NuGet Packages, buscamos Entity, Entity Framework, Entity Framework, y aquí nos dice que va a ser la última 6.1.3, pareciera. Lo instalamos en nuestro proyecto de pruebas. Ok, ahora vamos a la configuración de nuestro proyecto de pruebas y vemos que ya agregó la sección. Y ahora lo que ocupamos hacer es simplemente agregar este connection string que se llama demo ef entities para que nos funcione, porque básicamente cuando instanciamos este demo ef entities él va a ir a buscar un connection string que tenga este nombre que está aquí en el name, en la clase que creó, db demo ef entities, y es el que acabamos de crear aquí, demo ef entities. Ahora volvemos a nuestra clase de pruebas y vamos a crear var result2 es igual de a punto listar personas
F. Y básicamente lo mismo con el assert, pero result2 F, result2 F. Venimos aquí y volvemos a ejecutar la prueba. Vemos que vamos a llamar a esta función, a este método, creamos la lista, creamos el contexto y a la tabla de personas tenemos todos los datos, nos convertimos y lo convertimos en una lista. Ahí ejecuta la instrucción SQL y vemos que la lista ahora viene con todos los datos y no tuvimos que hacer absolutamente nada de la transferencia de datos, por ejemplo, para traer cuál es cada columna, como tuvimos que hacerlo con el con el reader, que tuvimos que recorrer todo el reader y traer cada uno de los campos. Con Entity Framework pues eso no es necesario. Sin embargo, podemos hacerlo en el caso de que lo ocupemos o que ocupamos traer menos columnas, por ejemplo. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias y no olviden suscribirse y compartir.